Hoy, miércoles 25 de octubre, en nuestro programa Con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, vamos a leer y meditar en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo del 39 al 48. Escuchemos. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor tendrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto sigue con el tema de la vigilancia y nos trae un ejemplo. Si alguien dueño de una casa, de un negocio, supiera a qué hora vendrá el ladrón, seguramente no va a dormir. Estará despierto y atento para no dejar que le roben. ¿Cómo entender la actitud de estar despiertos? Jesús pide esta actitud porque el cristiano no sabe en qué momento se encontrará con Él. Este encontrarse con Él es saber descubrir aquella coyuntura, aquel acontecimiento que me ayuda a transformar la vida, de darle dimensiones nuevas a la experiencia del día a día. Es saber aprovechar una experiencia que me da la posibilidad de cambiar radicalmente o de crecer. ¿Cuántas personas han cambiado radicalmente después de haber vivido una experiencia fuerte? En otras palabras, es saber ver el paso de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué Jesús critica a la gente de su generación? Jesús critica a la gente de su generación porque se han dejado dominar completamente por el tiempo presente. No va más allá de sus afanes y no descubre la presencia del reino entre ellos. Jesús compara a estas gentes como un sirviente irresponsable que se dedica a pasarla bien, sin importarle otra cosa, y además a maltratar a los que le rodean. El que tiene esta actitud no podrá darse cuenta del llamado o de la llegada de Jesús. El final será el castigo, no un castigo que viene de afuera, sino el castigo de haber perdido la oportunidad de vivir una vida verdadera, una vida de sentido pleno. ¿Todos tienen la misma responsabilidad? El texto nos habla de que no todos tienen la misma responsabilidad. El que conoce cómo debe vivir y no lo hace, tendrá mayor responsabilidad que aquel que no vive como debiera vivir porque no conoce la voluntad de Dios. Finalmente el texto nos dice que al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Es decir, aquel que tuvo la gracia de conocer plenamente el querer de Dios y no lo vivió, se le pedirá mucho más. Tendrá mucho más responsabilidad. El Evangelio de hoy es un llamado a la responsabilidad. Nuestra vida es el regalo más valioso que Dios nos ha dado y no la podemos desperdiciar viviendo de cualquier manera. Un día tendremos que rendir cuentas de cómo hemos vivido nuestra vida.